En 1833, un joven sacerdote, Antonio Rosmini, publicó un libro que causó sensación y un gran revuelo en su época, Las 5 llagas de la Iglesia. Ese libro, esas tesis, en el marco de la crisis modernista, fueron malinterpretadas, manipuladas por algunos y llevó al libro, a su autor, a ser condenado por la Iglesia. Rosmini siempre se sometió a la jerarquía. Pasó el tiempo y San Juan Pablo II rehabilitó al autor y a la obra, poniéndole como ejemplo en su encíclica Fides et Ratio, como ejemplo del diálogo entre la fe y la razón, y después Benedicto XVI lo beatificó. Las 5 llagas de la Iglesia tienen un principio, un arranque. La primera, la separación entre el clero y los fieles, especialmente en la liturgia. Yo tengo la impresión de que esta llaga está más abierta que nunca 200 años después y que ahora no debemos interpretarlo a la luz de lo que pasaba entonces, aunque quizá en algunos aspectos también porque el modernismo, la crisis del modernismo, la herejía del modernismo no está acabada. Pero debemos interpretarlo a la luz de lo que está sucediendo, sobre todo con la epidemia del COVID-19 y lo que está haciendo la Iglesia ante esta epidemia. Pongo ejemplos. En Valladolid, una hermosa, una gran ciudad de España, en Castilla, el gobierno regional ha prohibido que vayan a misa más de 25 personas. Da igual si esas personas van a acudir a una catedral, la hermosísima catedral que tiene esa capital, o si van a hacerlo en una pequeña iglesia de barrio o de pueblo. Da lo mismo. 25 personas al margen de la amplitud del templo. Otro caso. En el norte de España, en una pequeña aldea que tiene solo 3 habitantes, pues el ayuntamiento de la zona a la cual pertenece esa aldea ha prohibido que se celebren misas en la iglesia grande de esa pequeña aldea de 3 habitantes, porque dice el ayuntamiento que hay riesgo de contagio con 3 habitantes, suponiendo que los 3 habitantes vayan a la iglesia. Es verdad que el arzobispo de Valladolid, el cardenal Blázquez, ha protestado y ha dicho que esa normativa del gobierno es injusta. Y no solamente ha sido el cardenal el que ha protestado en este caso concreto, sino en muchos otros sitios del mundo. Pero también es cierto que la impresión generalizada es que la jerarquía, los pastores, no han hecho lo suficiente para defender los derechos de los fieles a ir a misa o a ser atendidos, al menos con los templos abiertos y el reparto con las debidas condiciones de todo tipo, incluida la sanidad de la comunión a los feligreses. Hay cosas que seguramente prefiero pensar que no son verdad, pero que si son verdad tienen una gravedad. La ministra de Salud de Perú ha dicho que los obispos de ese país ni siquiera le han pedido nunca que se reabran los templos. Puede estar mintiendo la ministra, pero oiga, al menos inténtelo. Por ejemplo, cuando en España, en algunos sitios por lo menos, se ha prohibido el ocio nocturno, es decir, se ha prohibido que las discotecas sigan abiertas, se ha prohibido que los bares estén abiertos a partir de determinado horario en la noche, los propietarios de los locales, la asociación que los agrupa y defiende sus intereses, han recurrido ante la justicia. No digo yo que la Iglesia en ningún sitio tuviera que convertirse en una especie de oposición levantisca y llamar a los fieles a la desobediencia civil y a ir a los templos, aunque hubiera órdenes de que estuvieran cerrados. Pero bueno, por lo menos habría que haber recurrido, habría que haber utilizado los recursos legales. ¿Por qué el propietario de una discoteca puede poner una demanda ante la ley, y es algo permitido en una democracia, y no puede hacerlo la Iglesia? La impresión, vuelvo a repetir, que no estará justificada en todos los casos, pero la impresión, que está muy extendida, es que los pastores no han estado a la altura de las circunstancias y que no han hecho todo lo que podían hacer, insisto, dentro de la ley.
Si la Iglesia, la jerarquía, hubiera llamado a la desobediencia, quizá hubiera dado la razón a los comunistas y se hubieran aprovechado de ello para atacar ferozmente a la Iglesia, y algunos de sus chacales hubieran hecho algo más que atacarla verbalmente. Pero al menos dentro de la ley, haberse movido dentro de la justicia como han hecho otros. Esta semana el obispo de Pavía, en Italia, se ha lamentado de que cuando se han abierto las iglesias y se puede ir a misa, incluso con los aforos reducidos, la gente no está volviendo. Que hay muchos que no van. Pudiendo ir, no van. Seguramente que hay varias causas. Una de ellas es que se ha difundido, se ha extendido la idea de que los templos son lugares peligrosos, lugares de contagio. No ha habido ni un solo contagio en una iglesia. Pero esa idea se ha extendido. Los templos son lugares peligrosos. Bueno, esa seguramente es una causa. Pero también está esta otra. Esa sensación de que la Iglesia no ha defendido lo suficiente los derechos de los fieles. La gente puede ir a un supermercado a comprar, incluso a un bar, manteniendo la distancia, pero no puede ir a la iglesia. ¿Han protestado los obispos? Habrá sitios, repito, en que sí se ha hecho. ¿Esto ha sido general? ¿Qué consecuencias tiene esto en el sentimiento de los católicos practicantes? Si a eso se le añade el despropósito que se ha montado con el tema de la comunión en la boca, donde incluso en algunos sitios se ha perseguido, se ha acosado a aquellos que se negaban a comulgar en la mano y preferían hacer comunión espiritual, no es de extrañar que se haya producido esta desafección. En Alemania, la arquidiócesis de Colonia, seguramente una de las más ricas del mundo, ha anunciado que en 10 años de 500 parroquias que tienen ahora van a pasar a 50 o al máximo 60 parroquias. Lo otro serán comunidades eclesiales, probablemente llevadas por laicos, dentro de lo que puedan hacer los laicos. Bueno, en Alemania tienen mucho dinero. La Iglesia Católica tiene mucho dinero y podrá seguramente sostener a sus curas, aunque la gente no esté yendo a misa, porque tienen el impuesto religioso. Pero en la inmensa mayoría de los sitios eso no es así. Quizá algunos curas digan, pues si no vienen los feligreses, pues que no vengan. Alguno habrá, no lo sé. Pero incluso ellos tendrán que pensar de qué van a vivir si no van los feligreses a misa. Si no van los feligreses a misa, ¿quién va a dar dinero en la colecta? ¿Cómo te vas a sostener tú y cómo vas a ayudar a la gente necesitada? Creo que esta crisis del virus ha golpeado de una manera gravísima la escasa participación de los católicos en la misa dominical. Si ya los porcentajes de antes eran mínimos, ahora es muchísimo menor. Esto pone a la Iglesia en una situación de grave riesgo ante un futuro inmediato, un futuro que ya está aquí. Creo que todos debemos hacer un examen de conciencia de cómo nos hemos comportado en esta situación. Un examen de conciencia que tenga las consecuencias que tenga que tener, por ejemplo, pedir disculpas si no se ha estado a la altura de las circunstancias. Vuelvo a repetir, Rosmini tenía razón. Y la primera llaga de la Iglesia sigue estando ahí. El divorcio, la separación entre el pueblo y el clero. No todos los sacerdotes, no todos los obispos han obrado igual. No todos los sacerdotes, no todos los obispos han abandonado a su pueblo, gracias a Dios. Pero también, y por desgracia, la impresión generalizada es que esto ha ocurrido. Tenemos que cerrar esta llaga. Tenemos que cerrarla cuanto antes, porque por ahí se está desangrando lo poco que le va quedando a la Iglesia. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.